La humillación no es un accidente social ni un error de temperamento. Es, en manos del estratega, un instrumento de poder más fino que la espada y más duradero que cualquier herida física. Un golpe deja cicatrices en la piel, pero la humillación cala en la mente y convierte cada recuerdo en una prisión. Quien domina el arte de humillar no busca simplemente rebajar a otro por placer, sino quebrar el frágil equilibrio de jerarquía que sostiene la percepción que los demás tienen de sí mismos. En política, en negocios o en relaciones personales, el acto de humillar no se limita a exponer una debilidad. Se trata de recordarle al otro, de manera imborrable, que su lugar no está al mismo nivel que el tuyo. El error de los ingenuos es pensar que la humillación es un estallido emocional, una burla, un insulto, una carcajada en público. Eso es ruido sin estrategia, porque revela inseguridad y convierte al agresor en un payaso más. El verdadero arte consiste en diseñar la humillación como un movimiento calculado, casi quirúrgico, que destruye sin parecerlo. Un comentario aparentemente inocente que expone una falla crucial, una omisión voluntaria que convierte a alguien en invisible en el momento en que más buscaba reconocimiento, una maniobra que coloca a tu adversario en una posición ridícula frente a los demás, sin que pueda ser acusado directamente de crueldad. Esa es la humillación maquiavélica, un golpe que hiere pero no se ve venir, una marca que perdura sin necesidad de repetirla. A lo largo de la historia, los poderosos han entendido que no basta con derrotar a un enemigo, es necesario reducirlo ante la mirada de los demás. Un rey podía ejecutar a un traidor, pero lo que realmente consolidaba su poder era obligarlo antes a pedir perdón de rodillas frente a toda la corte. El castigo físico era el final, pero la humillación era el teatro que convertía el poder en algo incuestionable. Incluso en la vida cotidiana, esto sigue vigente. Un jefe que llama la atención en público no busca corregir, busca moldear la percepción de jerarquía. Un compañero que hace un comentario sarcástico en la reunión no quiere bromear, quiere situarse por encima sin necesidad de levantar la voz. La humillación es siempre comunicación estratégica. Muestra a los demás quién manda sin necesidad de proclamarlo. El secreto está en entender que la humillación funciona como una marca de fuego en la mente. Cuando alguien es humillado, su identidad se quiebra por un instante, y ese quiebre queda grabado como una memoria imposible de borrar. De ahí su eficacia. No se trata de un daño inmediato, sino de un recuerdo recurrente que alimenta la inseguridad cada vez que la persona intenta alzarse. La humillación puede volver a un rival torpe, ansioso o incluso sumiso, porque cada movimiento posterior será filtrado por el miedo a volver a experimentar esa misma caída psicológica. Pero hay una regla esencial. La humillación nunca debe usarse como un arma de desgaste constante. Si se repite demasiado, se convierte en un espectáculo aburrido o en una ofensa que genera odio imparable. El estratega debe usarla como un bisturí, no como un martillo. Una sola humillación bien diseñada puede destruir la seguridad de alguien por años. Por eso, quienes entienden este arte no buscan el placer inmediato, sino el control a largo plazo. En este primer nivel, la humillación se revela como lo que es, un lenguaje silencioso de dominación. No es la violencia del que golpea, ni la venganza del que grita, sino el gesto frío del que sabe cuándo y cómo rebajar al otro para fijar de una vez por todas la diferencia de poder. Y la lección que extrae Maquiavelo de esta práctica es clara. Quien quiera gobernar, quien quiera imponerse, debe dominar la capacidad de rebajar sin ensuciarse, de herir sin mancharse las manos, de reducir a un hombre a un reflejo de sí mismo y hacerlo ante los ojos de quienes deben recordarlo. Esa es la esencia de la humillación como arte estratégico, no el estallido pasional, sino la cicatriz invisible que garantiza que la jerarquía quede establecida y aceptada por todos. La mayoría piensa que para humillar hay que hablar, atacar o ridiculizar, pero los que realmente entienden el poder psicológico saben que la humillación más devastadora se ejecuta en silencio. Ignorar no es simplemente pasar de largo, es declarar sin palabras que alguien no merece tu atención,
Es situarlo en un espacio de inexistencia, arrancarle la validación que sostiene su ego. Y eso, para muchos, es más insoportable que cualquier insulto. El ser humano está diseñado para buscar reconocimiento, aunque sea mínimo. Cuando se le priva de él de manera calculada, su identidad se tambalea. El arte de ignorar no significa indiferencia casual, sino una estrategia deliberada. Consiste en hacer que alguien se sienta invisible justo en el instante en que más necesita ser visto. Una palabra omitida, un saludo no devuelto, una pregunta que nunca recibe respuesta. Cada microgesto de ausencia se convierte en un espejo roto donde la persona descubre que no importa. Esa es la esencia de la humillación silenciosa. No la agresión directa, sino el vacío que deja al otro gritando internamente por ser notado. Hay distintas formas de ejecutar esta técnica, y todas dependen de la jerarquía. Ignorar a un igual lo reduce a un inferior. Ignorar a un inferior lo destruye porque confirma su irrelevancia. En ambos casos, el efecto es corrosivo. Un rival que busca tu atención y recibe silencio comienza a dudar de su propia importancia. Un subordinado que espera tu validación y recibe vacío empieza a sentirse desechable. Incluso en relaciones personales, el silencio calculado desarma. No hay peor golpe para quien ama que ser tratado como si no existiera. Lo que diferencia esta técnica de una simple falta de cortesía es la intención. No se trata de distraerse, sino de elegir conscientemente dónde no poner la mirada. La mirada es poder, porque lo que observamos lo reconocemos como real. Retirar esa mirada significa negar la existencia del otro, y eso lo coloca en un abismo psicológico del que pocos saben salir. El ignorado se obsesiona, busca señales, repite conductas para recuperar un mínimo de atención, y al hacerlo, entrega poder. Porque quien obliga al otro a perseguir reconocimiento ya ha ganado la partida. En contextos sociales, la humillación silenciosa se ejecuta con precisión quirúrgica. Durante una reunión, no mirar a quien habla. En un grupo, no reaccionar a sus bromas ni a sus gestos. En redes, no responder a su comentario aunque hayas respondido al resto. Son detalles que parecen menores, pero en la mente del ignorado se convierten en cuchilladas invisibles. Cada ausencia lo recuerda. No vales lo suficiente para ser considerado. El peligro está en la dosificación. Ignorar demasiado a alguien poderoso puede transformarlo en un enemigo dispuesto a todo por recuperar su lugar. La clave es usar esta técnica cuando se quiere desestabilizar, no aniquilar. Maquiavelo lo sabía. No es sabio despertar un odio que no puedes controlar. Por eso, la humillación silenciosa debe ser un movimiento calculado, destinado a marcar la diferencia de poder sin provocar una guerra abierta. Hay un matiz crucial. El arte de ignorar es más efectivo cuando el contexto resalta la omisión. Si todos reciben atención menos uno, el vacío se convierte en un foco. Si todos son reconocidos menos él, la exclusión duele el doble. Es ahí donde la técnica se vuelve devastadora, no por lo que haces, sino por lo que niegas, y esa negación perfora más que cualquier palabra. La humillación silenciosa enseña una verdad fría. A veces, no necesitas gritar ni atacar para dominar. Basta con convertir tu silencio en una barrera impenetrable, un recordatorio constante de que tu validación es un privilegio y no un derecho. Quien controla la atención controla el poder, y quien sabe ignorar estratégicamente puede quebrar a un adversario sin mover un dedo. El mayor error de quien busca humillar es hacerlo de forma directa, porque el golpe abierto suele despertar lástima hacia la víctima y resentimiento contra el agresor. La humillación verdaderamente eficaz es aquella en la que no pareces haber intervenido, en la que el propio humillado se expone, tropieza o se convierte en objeto de burla sin que tú te manches las manos. Esa es la cúspide del arte maquiavélico, lograr que el otro se derrumbe mientras tu imagen permanece intacta. La delegación es una de las vías más refinadas para alcanzar este objetivo. Puedes permitir que otros ejecuten la acción que tú diseñaste en silencio. Un gesto tuyo, una insinuación bien colocada, un comentario a tiempo, y serán otros los que señalen, critiquen o se rían del objetivo.
Tú no apareces como el verdugo, solo como un espectador neutral. Pero en el fondo fuiste el arquitecto invisible del derrumbe. Es un juego de sombras. Ellos creen que actúan libremente, cuando en realidad ejecutan un guión que tú escribiste. Otra forma impecable de humillar sin ensuciarte es mediante los símbolos. No necesitas palabras si sabes usar objetos, espacios o gestos que envían mensajes corrosivos. Colocar a alguien en un asiento secundario durante una reunión, entregarle un documento menos importante, dejar su nombre fuera de una lista en la que esperaba estar. Esos pequeños actos parecen casuales, pero son recordatorios silenciosos de que su valor es menor. Quien los recibe se siente desplazado, ignorado, disminuido, y lo peor es que no puede señalarte directamente como culpable, porque todo se reviste de formalidad o error inocente. El humor también es un arma sutil de humillación indirecta. Una broma ligera, una ironía disfrazada de inocencia, puede exhibir una debilidad sin que parezca ataque. El resto ríe, la víctima se sonroja o intenta defenderse, y tú permaneces con una sonrisa neutral, como si todo fuera un malentendido. La belleza de esta técnica es que si se te acusa, puedes refugiarte en la excusa. Solo era una broma. La víctima queda doblemente humillada, primero por la burla y después por la imposibilidad de defenderse sin parecer exagerada. Existe también la humillación por exposición. No hace falta señalar directamente el error de alguien, basta con colocarlo en un escenario donde su fragilidad se vuelva evidente. Un superior que asigna una tarea imposible a un subordinado sin experiencia no lo está castigando, lo está lanzando al ridículo ante los demás. La multitud observa cómo fracasa, y tú no has dicho nada, no has movido un dedo. El error se convirtió en espectáculo, y el humillado fue su propio verdugo. Lo esencial en esta técnica es la percepción externa. Una humillación directa puede verse como abuso, pero una humillación indirecta se interpreta como justicia o simple azar. Nadie te señala, porque aparentemente no has hecho nada. El afectado queda atrapado en una trampa. Su dolor es real, pero no puede probarlo, y esa impotencia lo destruye más que cualquier insulto explícito. El gran consejo maquiavélico es claro. Nunca pongas en juego tu reputación por el placer de humillar. Hazlo de manera tan sutil que la víctima quede marcada, pero tú conserves la imagen de neutralidad o incluso de benevolencia. Que el mundo vea a alguien caer y crea que simplemente tropezó, cuando en realidad fuiste tú quien empujó con un gesto invisible. Esa es la verdadera maestría, controlar el teatro sin aparecer en escena. La humillación sin ensuciarse las manos no solo te libra de enemigos directos, sino que además fortalece tu aura de poder. Los demás, aunque no sepan cómo ocurrió, perciben que en tu presencia otros tropiezan, se exponen o se apagan. Intuyen que tu sombra pesa, aunque no puedan señalarte como culpable. Ese misterio es más poderoso que cualquier ataque frontal. Convierte tu silencio en amenaza y tu aparente inocencia en la máscara perfecta de un estratega. No todas las humillaciones son iguales ni producen el mismo efecto. Existen dos escenarios radicalmente distintos, la humillación pública y la privada. Ambas son armas poderosas, pero su uso depende del objetivo que persigas y del tipo de enemigo que enfrentas. Saber cuándo exponer y cuándo destruir en silencio es la diferencia entre controlar la narrativa y provocar una rebelión. No todas las humillaciones son iguales ni producen el mismo efecto. Existen dos escenarios radicalmente distintos, la humillación pública y la privada. Ambas son armas poderosas, pero su uso depende del objetivo que persigas y del tipo de enemigo que enfrentas. Saber cuándo exponer y cuándo destruir en silencio es la diferencia entre controlar la narrativa y provocar una rebelión. La humillación pública es teatro. Se ejecuta frente a testigos porque su propósito no es solo herir a la víctima, sino también enviar un mensaje a la audiencia. El poder no se limita a rebajar a uno, sino a recordarle a todos los demás cuál es la jerarquía. Un rey que obliga a un noble a arrodillarse no busca únicamente someterlo, busca demostrar a toda la corte que nadie está por encima de su autoridad.
En el trabajo, un jefe que corrige a un empleado en la reunión manda un doble mensaje. Disciplina al individuo y advierte a los demás del costo de equivocarse. En la vida personal, quien ridiculiza a su pareja frente a amigos o familiares no busca discutir, sino marcar territorio. La humillación pública es espectáculo y advertencia. Su fuerza radica en la visibilidad. La víctima no solo sufre la herida, sino que queda expuesta ante la mirada de todos, y esa exposición multiplica el dolor, porque la humillación no es únicamente sentirte pequeño, sino que los demás te vean pequeño. La reputación se quiebra en segundos, y reconstruirla es una tarea titánica. Pero la humillación pública tiene un riesgo enorme. Si es demasiado cruel, la víctima puede convertirse en mártir. Y un mártir inspira compasión, lo que erosiona tu autoridad. Por eso, debe usarse con precisión, midiendo la intensidad para que parezca corrección o justicia, no sadismo. La humillación privada, en cambio, es un veneno silencioso. Se ejecuta en un espacio cerrado, sin testigos, y su impacto es más íntimo y psicológico. No hay espectadores, no hay carcajadas ajenas, solo la víctima frente a la desnudez de su derrota. Esta forma es especialmente útil cuando se quiere quebrar la mente sin necesidad de exponer públicamente el conflicto. Un susurro que revela una verdad incómoda, una corrección hecha a puerta cerrada, un gesto de desprecio en un momento íntimo. Esas heridas no cicatrizan porque nadie más las comparte. El humillado queda solo con su herida, sin apoyo externo, sin la posibilidad de convertir su dolor en discurso de defensa, y esa soledad lo aplasta. El dilema estratégico es claro. ¿Cuándo usar una u otra? La humillación pública es efectiva cuando quieres disciplinar a un grupo, mostrar poder y reforzar jerarquías. La privada, cuando quieres someter al individuo sin generar ruido, sin levantar sospechas ni despertar compasión externa. La primera graba tu autoridad en la memoria colectiva. La segunda instala un fantasma en la mente de la víctima que lo acompaña cada día en silencio. En contextos políticos, un gobernante que humilla públicamente controla a la multitud, pero en negociaciones discretas, una palabra en privado puede ser más devastadora que un escarnio abierto. En relaciones personales, exponer a alguien delante de todos puede ser devastador, pero un gesto de frialdad en la intimidad puede destruir lentamente sin que nadie lo note. Ambas son herramientas, pero solo el estratega sabe elegir la adecuada según el escenario y el propósito. La medida correcta es aquella que reduce, disciplina o controla, pero deja siempre una salida, porque el humillado sin escapatoria se transforma en un arma cargada. La advertencia maquiavélica es contundente. Nunca humilles de tal manera que tu enemigo no pueda levantarse. Una humillación pública demasiado feroz puede convertirlo en un vengador dispuesto a arriesgarlo todo con tal de recuperar su honor. Y una humillación privada excesiva puede incubar resentimientos silenciosos que un día se convierten en traición. En resumen, el verdadero arte no es humillar por capricho, sino diseñar la escena correcta. A veces la plaza pública, con todos los ojos como testigos. A veces la penumbra de un cuarto donde nadie más escucha. En ambos casos, la clave está en recordar que la humillación no es un castigo, es un recordatorio de jerarquía, y el estratega que sabe cuándo exhibir y cuándo susurrar tiene en sus manos una de las herramientas más poderosas de control psicológico. Dominar el arte de la humillación no sirve de nada si no sabes blindarte frente a él, porque tarde o temprano alguien intentará usar las mismas armas contra ti. El silencio que te invisibiliza, la risa que te rebaja, la exposición que te desnuda. La verdadera estrategia no es solo aprender a humillar, sino volverse intocable, de manera que cualquier intento de rebajarte se convierta en un fracaso. La defensa es tan importante como el ataque, porque quien no sabe resistir termina reducido a una sombra de sí mismo. El primer escudo contra la humillación es psicológico. La mayoría de las personas se derrumban porque basan su valor en la validación externa. Si los demás aplauden, se sienten grandes. Si los demás callan, se sienten pequeños. Esa dependencia
es la puerta por la que entra la humillación. Para cerrarla, debes entrenar una mentalidad de acero. Tu valor no se negocia en los ojos ajenos, sino en tu propia convicción. Cuando alguien intenta ignorarte y no lo logra porque no necesitas su atención, el golpe rebota. Cuando alguien intenta ridiculizarte y respondes con calma, su ataque se convierte en un boomerang. El secreto está en no entregarle al otro la llave de tu autoestima. El segundo escudo es estratégico. Significa construir una reputación que te proteja incluso en tu ausencia. Quien tiene autoridad reconocida, prestigio o logros sólidos no puede ser fácilmente rebajado, porque cualquier intento suena forzado. La humillación es eficaz sobre los débiles o sobre los que dependen del juicio público, pero pierde fuerza ante quien ha tejido una imagen de intocabilidad. Por eso tu vida debe ser una construcción constante de símbolos de poder. Resultados visibles, disciplina notoria, presencia que se impone. Así, aunque intenten reducirte, la percepción colectiva te sostiene. También existe la defensa activa, la capacidad de transformar la humillación en impulso. Quien aprende a absorber el golpe y convertirlo en energía, genera un efecto devastador en el agresor. La burla deja de ser un arma y se convierte en un fuego interno que alimenta tu crecimiento. Muchos de los grandes líderes fueron humillados antes de ascender, pero en lugar de quebrarse, usaron ese dolor como combustible. El humillador pensó que estaba destruyendo, cuando en realidad estaba forjando acero. Esa es la diferencia entre los que se hunden y los que resurgen más fuertes. Pero no basta con resistir. Debes aprender a responder sin caer en la trampa de la confrontación directa. El error más común es devolver la humillación con ira, porque eso confirma la herida y da poder al agresor. La respuesta inteligente es el contraataque indirecto. Un gesto de calma que desarma, una réplica breve que devuelve la carga, una acción posterior que demuestra superioridad sin necesidad de palabras. El objetivo no es gritar más fuerte, sino mostrar que no puede ser reducido. Hay un punto final que cierra este arte. Nunca olvides que la humillación es un juego de percepción. No siempre importa lo que ocurrió, sino cómo lo interpretan los demás. Por eso, blindarte significa también controlar la narrativa. Si caes, hazlo con dignidad. Si te señalan, conviértelo en anécdota. Si te ignoran, muéstrate ocupado en algo más grande. Quien controla la interpretación controla la herida, y quien controla la herida nunca será esclavo del humillador. La lección maquiavélica es clara. El verdadero poder no está en humillar sin medida, ni en temer la humillación ajena, sino en alcanzar un estado de intocabilidad. Aquel que no depende de la validación, que construye símbolos de fuerza, que convierte las caídas en armas y que controla la narrativa, se vuelve imposible de reducir. Y entonces, incluso en un mundo lleno de estrategas dispuestos a rebajar a otros, tu figura se alza imperturbable, no porque no intenten humillarte, sino porque cada intento se convierte en la prueba silenciosa de que ya no pueden alcanzarte.